mi papá no tiene nada, pero parece más feliz que tú. Esa frase acabó con toda la vida de Richard Ashford. No literalmente, pero todo lo que él pensaba que importaba murió frente a todo su equipo de liderazgo, frente a 20 ejecutivos en trajes, frente a las personas que le temían, frente a las personas que tomaban decisiones basadas en lo que él decía. Un niño de 9 años lo dijo, su propio hijo, Thomas, estando allí en la oficina de esquina de su padre en el 42º piso, durante una presentación matutina frente a todos, durante la presentación más grande del trimestre, la que Richard había estado preparando durante semanas. Todos lo escucharon. El silencio era nuclear, el tipo de silencio donde nadie respira, donde nadie se mueve, donde el tiempo se detiene por un segundo y todos se dan cuenta de que algo acaba de cambiar para siempre, porque ese niño no susurró, no se escondió, no se disculpó, simplemente habló la verdad como si fuera un hecho, como si fuera obvio, como si todos ya debieran saberlo, y tal vez lo sabían, tal vez todos lo sabían, tal vez Richard era el único que no. Déjame decirte por qué esas palabras lo destruyeron. Déjame contarte qué llevó a un niño de 9 años a decir una verdad de la que su padre no podía escapar. Marcus Washington empujaba un carrito de limpieza a través del edificio Ashford cada noche a las 6 p.m. Durante 3 años. 3 años caminando por estos pasillos. Nadie conocía su nombre. Nadie lo miraba cuando pasaba. Era como un mueble. Era parte de la infraestructura del edificio, como las tuberías, como el cableado eléctrico. Su hijo Darius tenía 7 años. Hace 4 años, la madre de Darius se fue. Simplemente se fue. Sin advertencia, sin conversación. Dijo que no estaba hecha para la maternidad. Dijo que el amor era algo demasiado pesado para cargar. Dijo que necesitaba recuperar su vida. ¿Y la recuperó? Se fue. Richard Ashford miraba a su propio hijo así, como si fuera carga, como si fuera algo que gestionar, como si estuviera en el camino. Pero Marcus no miraba a su hijo así. Marcus eligió diferente. También podría haberse ido. Podría haber dicho que esto era demasiado difícil, que la paternidad soltera era imposible, que no estaba listo, que la vida tenía otros planes, pero se quedó. Durmió en un sofá en un departamento de una habitación para que su hijo pudiera tener el dormitorio. Trabajó de noche y aparecía cada mañana a las 6:45 m, con huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja y un beso en la frente. Vas a tener un gran día, amigo. Lo sé. Sé amable con la gente. Sé valiente. Te recogeré a las 3 y haremos la tarea juntos. Ese era su mundo entero. Ese niño de 7 años. Eso era todo. Cada noche, de 6 p.m. a 2 a.m., era invisible en un edificio lleno de personas que ganaban más dinero del que él ganaba en 5 años. Personas que tenían títulos de universidades a las que él nunca había ido. Personas que poseían cosas. Personas que tenían opciones. Él no tenía nada de eso. Pero tenía algo que ellos no. Tenía presencia. Tenía elección. Tenía un hijo que sabía que importaba. Cada mañana, él era todo para un niño de 7 años que crecería sabiendo cómo era el amor verdadero. Él eligió el segundo, por encima de todo, cada noche. Richard Ashford tenía todo lo demás. Miles de millones de dólares en cuentas. Una oficina en la esquina en el 42º piso. Su nombre en el edificio mismo. Títulos de Harvard y Stanford enmarcados en sus paredes. Un rostro que la gente reconocía en los restaurantes. Poder que hacía que la gente estuviera nerviosa. Personas que harían casi cualquier cosa que él pidiera porque tenían miedo de perder sus trabajos. También tenía un hijo llamado Thomas. 9 años.
El niño apareció un martes de noviembre porque su madre tenía una cita con el médico. Una mamografía, algo serio. Ella llamó a Richard. ¿Puede venir a tu oficina? Tengo una cita con el médico. Es importante. Richard dijo que sí de inmediato. No porque quisiera pasar tiempo con Thomas, sino porque decir que no lo haría ver mal. Porque la gente estaba escuchando. Solo manténlo callado, dijo Richard por teléfono. Tengo una presentación. La presentación de la fusión. No puedo tener distracciones. Thomas llegó a las 2 p.m. con un guardia de seguridad que lo dejó de pie en esa oficina como si estuviera entregando un paquete. Richard no miró hacia arriba. Thomas se sentó en una silla de cuero cerca de la ventana. Una silla cara. Una silla que probablemente costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes. A las 2:15, Thomas intentó hablar con su padre. Sobre una prueba escolar, sobre algo que le preocupaba, sobre matemáticas, sobre si su padre estaba orgulloso de él. No ahora, Thomas. Estoy ocupado. ¿No ves que estoy ocupado? A las 3:20, Thomas se acercó y preguntó si podían almorzar juntos. Solo un almuerzo. Nada grande. Solo su padre y él. Tengo una reunión de almuerzo. Es importante. Puedes pedir algo del café del edificio. A las 4:00, Thomas solo se sentó allí y observó a su padre trabajar. Lo vio teclear furiosamente en su teclado. Lo vio recibir llamada tras llamada. Lo vio ignorarlo por completo. No existía en esta oficina. Era invisible. Al igual que Marcus era invisible. Pero por una razón diferente. A las 4:45, Thomas se levantó y caminó hacia la ventana. Desde 42 pisos de altura, la ciudad se veía diferente, más pequeña. Como si toda esa gente allá abajo fueran solo hormigas, como si sus vidas no importaran. Como si nada importara excepto lo que sucedía en oficinas como esta. Se quedó allí durante 10 minutos mirando hacia abajo, y luego vio algo que cambió todo. Desde el piso 42 se podía ver la calle abajo. Personas diminutas moviéndose como hormigas llevando a cabo sus vidas. Autos, autobuses, personas con trajes de negocios, personas con uniformes, personas simplemente tratando de sobrevivir. Pero una figura era fácil de distinguir. Marcus, llevando a su hijo a la escuela. Temprano, en la mañana. El sol apenas estaba saliendo. La mano de Marcus estaba en el hombro de Darius. Caminaban despacio, hablando. Marcus estaba escuchando a su hijo, realmente escuchando, no en su teléfono, no distraído, no estaba mirando su reloj, estaba presente, y su hijo estaba hablando, animado, saltando, emocionado por algo, por la escuela, por su día, por algo que le importaba. Thomas los observaba. Observó a Marcus inclinarse y escuchar a su hijo decir algo. Observó cómo cambiaba la expresión de su padre. Lo vio sonreír, una sonrisa real, no una sonrisa de actuación, no una sonrisa que daba porque alguien lo estaba mirando, una sonrisa real porque su hijo había dicho algo que lo hacía feliz. Thomas vio al niño reír. Se podía ver desde 42 pisos de altura. Se podía ver a un niño riendo porque su padre estaba presente, porque su padre lo veía, porque su padre se preocupaba lo suficiente como para escuchar. Thomas los observó caminar juntos hasta que desaparecieron en un edificio al otro lado de la calle. Y algo se rompió dentro de Thomas. Entonces entendió algo. Algo que su padre nunca entendería. Algo que no se podía explicar en una escuela de negocios ni aprender en una sala de juntas. Entendió que el hombre que empujaba el carrito tenía algo que su padre no tenía. Y su padre probablemente nunca lo tendría. A menos que alguien se lo dijera. A menos que alguien lo hiciera entender. A las 4:58 p.m., con exactamente 2 minutos antes de que su madre llegara a recogerlo,
Thomas se levantó. No pidió permiso, no susurró, no se disculpó. Lo dijo claramente. Así que todos en esa oficina lo escucharon. Así que los ejecutivos lo escucharon. Así que las personas al teléfono lo escucharon. El hombre que limpia este edificio tiene más que tú. Richard se congeló a mitad de escribir. Toda la oficina quedó en silencio. Su nombre es Marcus. Tiene un coche viejo. Tiene 14 años. Su apartamento es pequeño. He oído a mamá hablar de él. Ella dice que las paredes son tan delgadas que puedes escuchar a tus vecinos. Pero él sonríe a la gente. Recuerda sus nombres. Incluso si solo trabajan aquí unas pocas semanas, los recuerda. La voz de Thomas era firme. No estaba enojado. No tenía miedo. Solo era sincero. La voz de alguien que finalmente había decidido hablar lo que sabía que era verdad. Notó la pintura del velero de Jennifer en contabilidad. Ella tiene una pintura de un velero en su escritorio, y le dijo que era hermosa. En realidad la miró, le prestó atención, la vio, y ella lloró. No lloró de tristeza. El otro tipo, el tipo en el que sientes que alguien realmente te ve, que importas para alguien. Las manos de Richard se cerraron en puños. Tienes un edificio con tu nombre en él, tienes miles de millones de dólares. Ni siquiera entiendo números tan grandes. Pero no le sonríes a nadie, no ves a nadie. Me dijiste que me callara, me dijiste que estabas ocupado. No me hiciste una pregunta sobre mi día. No me preguntaste sobre mi examen, no me preguntaste nada, ni siquiera me miraste. La voz de Thomas se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Y creo que eso te hace sentir triste. Creo que estás solo. Creo que el hijo de Marcus sabe que importa para su papá. Él sabe que su padre lo ama, y no creo que yo sepa eso. No estoy seguro de saberlo. Él no tiene nada, pero él tiene todo. Tiene a su hijo. Y su hijo lo sabe, y eso lo hace más feliz de lo que tú eres, a pesar de que tú tienes todo. Los ejecutivos estaban mirando sus zapatos ahora. Nadie se movió. Nadie habló. Richard se levantó lentamente. Su silla raspó hacia atrás contra el suelo. El sonido resonó por la oficina. No habló. No se defendió. No explicó. No se disculpó. Ni siquiera miró a Thomas. Simplemente salió con su teléfono en la oreja, ya pretendiendo que la conversación nunca sucedió. Pero no podía dejar de escuchar esas palabras. Estaban dentro de él ahora. Se quedarían allí para siempre. Esa noche Richard condujo por la ciudad solo. No iba a cenar con colegas. No iba a su club. No iba a ningún lado. Simplemente estaba conduciendo. Alrededor y alrededor. Pasando por el vecindario donde vivía Marcus. Pasando por los pequeños edificios de apartamentos con paredes delgadas y lavadoras en la acera. Pasando por las escuelas donde los niños que no tenían ventajas aún creían en las cosas. Condujo despacio, como si estuviera buscando algo. Luego los vio. Marcus y Darius caminando a casa desde la parada del autobús. El niño estaba hablando, animado, saltando, contándole a su padre sobre su día, sobre lo que aprendió, sobre con quién jugó en el recreo, sobre algo divertido que sucedió. Y Marcus estaba escuchando, totalmente presente, no en su teléfono, no distraído, no pensando en el trabajo, no pensando en nada excepto en lo que su hijo estaba diciendo. Estaba haciendo preguntas. ¿Cómo se sintió eso? ¿Qué hiciste después? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te hizo sentir eso? El niño estaba feliz. Incluso desde el coche de Richard, a lo lejos, podía verlo claramente. La felicidad, la alegría, el conocimiento de que su padre estaba interesado en él. Se estaban tomando de las manos. Marcus y su hijo se estaban tomando de las manos mientras caminaban por la calle. Richard los vio desaparecer en un edificio que probablemente no tenía calefacción en invierno
y paredes tan delgadas que podías escuchar a tus vecinos a través de ellas. Y algo dentro de Richard se rompió. Se dio cuenta de algo que su título de Harvard nunca le había enseñado. Algo que su éxito empresarial nunca le había mostrado. Algo que todo su dinero no podía comprar. Que la persona más rica en esa calle no era la que tenía el coche elegante. 2 semanas después, Richard llamó al servicio de limpieza. No para presentar una queja. No para despedir a Marcus. No para hacer ninguna demanda. Para ofrecerle un trabajo real. Administrador de edificio. Salario completo. Seguro de salud. Seguro dental. Seguro de visión. 401K. Una carrera. Un futuro. Pero más que eso, llamó a Thomas. Llamó directamente a su propio hijo. ¿Podemos cenar? No una cena de trabajo. No una cena donde traiga clientes. Solo cena. Donde realmente te escuche. Donde realmente pase tiempo contigo. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Thomas dijo que sí, pero con cuidado, con vacilación, como si temiera que fuera una trampa, como si su padre estuviera jugando algún tipo de juego. No era una trampa. Durante los siguientes 4 meses, algo cambió dentro de Richard Ashford. Algo fundamental, algo que cambió quién era a un nivel básico. Comenzó a aprender los nombres de las personas, realmente a aprenderlos, a escribirlos. El guardia de seguridad que trabajaba en el turno de noche. Su nombre era José. Tenía una hija en la universidad. Richard preguntó por ella. Hizo un seguimiento la semana siguiente. Recordó. La mujer en recursos humanos cuyo padre estaba enfermo. Su nombre era Susan. Mencionó que su padre tenía cáncer. Richard organizó horarios flexibles para ella, no como un favor, como lo correcto a hacer. Le aumentó el salario para que pudiera pagar la medicación de su padre. Comenzó a notar cosas sobre las personas. Cuando alguien se veía triste, preguntaba si estaba bien. Cuando alguien hacía un buen trabajo, lo reconocía públicamente. Escribía notas. Notas reales escritas a mano. No correos electrónicos, notas reales en papel real. Se convirtió en el tipo de persona que ve a las personas. Realmente las ve. No como empleados, no como herramientas, como humanos. Y Thomas comenzó a acercarse más. No porque tuviera que hacerlo, porque quería. Porque su padre estaba finalmente presente. Marcus tampoco era invisible ya. El puesto de administrador del edificio significaba todo. Su hijo tenía su propia habitación. La calefacción funcionaba en invierno. El refrigerador no sonaba como si estuviera muriendo. Darius podía ir a excursiones escolares sin que Marcus tuviera que saltarse comidas para pagarlas. Pero más que eso, Marcus era respetado. Su nombre estaba en una puerta. Marcus Washington, administrador del edificio. La gente pedía su opinión. Su experiencia importaba. Él importaba en las operaciones del edificio. Y vio a Richard Ashford aprender lo que siempre había sabido, que el éxito sin presencia es solo una prisión costosa, que el dinero sin conexión no tiene sentido. Ese poder sin amor es vacío. 4 meses después de ese día en la oficina, Thomas llegó al edificio después de la escuela. Su rostro estaba radiante, emocionado, feliz de una manera que parecía real. Sostenía un trozo de papel. Sus manos temblaban ligeramente. Un boceto a lápiz, detallado, cuidadoso. Un dibujo en el que había pasado tiempo. Un dibujo que significaba algo. 2 figuras caminando juntas, de la mano.
realmente tomándose de las manos. El tipo de toma de manos que significaba algo, que decía sin palabras, importas para mí. Un hombre alto y un niño pequeño. El hombre sonreía. El niño sonreía. Se estaban mirando el uno al otro. En la parte inferior, escrito con letras cuidadosas, temblorosas, pero completamente sinceras. Mi papá, finalmente aquí. Se lo entregó a Marcus. Gracias por mostrarle a mi papá lo que importa. Gracias por ser un ejemplo de cómo es un hombre de verdad. Gracias por ver a las personas cuando nadie más lo hace. Marcus sostuvo ese dibujo como si estuviera hecho de oro. Porque lo estaba, no podía hablar. Él solo lo sostuvo. Y Thomas lo abrazó. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Puedes construir un imperio. Puedes tener tu nombre en edificios y tu cara en revistas y el respeto de miles de personas. Puedes ganar más dinero del que podrías gastar. Puedes ganar cada trato. Puedes ser el tipo del que todos hablan en las fiestas. Pero si no estás presente para las personas que te aman, si no estás realmente viendo a las personas a tu alrededor, si no estás notando sus sueños o recordando sus nombres o tomando tiempo para sonreírles o preguntarles cómo están, entonces no tienes nada. Eres solo una persona muy exitosa, muy rica, muy vacía. Y lo más triste es que muchos de nosotros estamos eligiendo eso ahora mismo. Cada día. Nos despertamos y lo elegimos. La persona más poderosa en cualquier sala no es la más rica, es la que ve a las personas, realmente las ve completamente, sin juicio, sin agenda, solo las ve. Richard Ashford tenía todo. Un niño de 9 años tuvo que decirle que un hombre sin nada tenía más que él. Tuvo que explicarlo frente a toda su empresa. Marcus no tenía nada, pero era visible, presente, real. Sabía el nombre de su hijo. Preguntó cómo había estado su día. Se presentaba, todos los días, y al final, su hijo no dibujó un edificio. Dibujó a su padre sosteniendo su mano. Esa es toda la diferencia. Esa es toda la historia. No se trata de dinero, poder o éxito. Se trata de ser el tipo de persona que tu hijo dibuja. Se trata de estar lo suficientemente presente como para que tu hijo recuerde tu cara. Se trata de elegir a las personas sobre las ganancias. Ahora mismo, pregúntate esto. ¿A quién dibujaría tu hijo? ¿Te dibujaría sosteniendo su mano? ¿O te dibujaría con el teléfono en la oreja? ¿Dirían que los ves? ¿O tendrían que decirle a alguien que no los ves? ¿Tendrían que decirle a un multimillonario frente a 20 personas que el hombre que empuja el carrito tiene más que tú? Porque esto es lo que sucede cuando escuchas la verdad de la boca de tu hijo. No puedes dejar de escucharla. No puedes volver atrás antes de saberlo. Una vez que entiendes que el hombre sin nada te ve mejor de lo que tú te ves a ti mismo, todo cambia. Marcus no tuvo que construir un imperio para criar a su hijo correctamente. Simplemente se presentó. Eso fue todo lo que se necesitó. Estar presente. Elegir ver a su hijo. Y eso, justo ahí, es todo. Ese es el imperio que realmente importa. El que donde tu hijo sabe que tú lo ves. Donde saben que importan para ti. Donde no tienen que decirle a un multimillonario que su padre está finalmente aquí. Porque ya lo saben. Porque tú estás ahí. Esa es toda la historia. Eso es lo que nadie puede comprar. Y por eso las palabras de un niño de 9 años resonarán más tiempo que cualquier cosa que su padre haya construido. Más tiempo que el edificio con su nombre en él. Más tiempo que los tratos que hizo. Más tiempo que el imperio.
Porque la verdad vive para siempre, y esa verdad es simple. Tu hijo preferiría tenerte a ti que tu dinero. Tu hijo preferiría tenerte presente que ser exitoso. Tu hijo preferiría tenerte a ti que cualquier otra cosa en el mundo. Y tienen razón. Siempre han tenido razón. La pregunta es, ¿vas a darte cuenta de eso antes de que sean lo suficientemente grandes para dejar de dibujar imágenes de ti? ¿O vas a ser como Richard Ashford, descubriendo por un niño de 9 años frente a 20 personas que el hombre que empuja el carrito tiene más de lo que tú tendrás? La elección es tuya, pero el reloj está corriendo, y tu hijo está observando, siempre están observando, y ven todo.